En una mañana de martes de septiembre de 1992. Frank Donnelly estaba parado al borde de un pantano viendo cómo su carrera se hundía en el barro. 3 días antes, el equipo más nuevo de su empresa, una excavadora Caterpillar 375, $600,000 de potencia hidráulica y precisión computarizada, había roto lo que los topógrafos prometían que era terreno firme. La máquina había caído como una piedra. Sus 60 toneladas perforaron la fina capa de tierra seca y cayeron directo al barro negro sin fondo que había debajo. Ahora la excavadora estaba sentada en el pantano como un dinosaurio herido, enterrada hasta la cabina, su pintura amarilla manchada de barro, sus orugas completamente invisibles bajo la superficie. Cada hora que pasaba, parecía hundirse otro centímetro. Frank lo había intentado todo. El primer día trajo 2 bulldozers Caterpillar de 8 y los encadenó a la máquina atascada. Los bulldozers jalaron hasta que sus propias orugas empezaron a patinar, hasta que las cadenas gemían y una se rompió con un sonido como un disparo. La excavadora no se movió ni un centímetro. El segundo día llamó a una empresa de Des Moines especializada en extracción de equipos pesados. Trajeron un camión con un guinche de 50 toneladas y lo anclaron a una base de concreto a media milla de distancia. El guinche aulló, el cable se tensó y el ancla se arrancó del suelo. La excavadora se hundió otros 6 centímetros. El tercer día Frank arrendó una grúa. El operador le echó un vistazo al pantano, sacudió la cabeza y se negó a acercarse a menos de 30 metros del borde. «Ese suelo no me va a aguantar», dijo. «¿Quieres 2 máquinas atascadas en vez de una?» Ahora Frank estaba parado con sus ingenieros mirando un equipo que valía más que la mayoría de las casas desaparecer lentamente dentro de la tierra. Y un helicóptero grúa. Uno de los ingenieros lo sugirió. Una grúa aérea podría levantarla. «Una grúa aérea cuesta $15,000 la hora», dijo Frank, «y la más cercana está en Minnesota. Para cuando llegue acá, esa excavadora ya estará bajo tierra». ¿Drenar el pantano? Ese pantano es alimentado por una naciente subterránea. Necesitaríamos un mes y $1 millón. ¿El seguro? Frank se rió amargamente. El seguro no cubre error del operador. Y según la letra chica, meterse en un pantano cuenta como error del operador. Los ingenieros se quedaron en silencio. Se estaban quedando sin opciones y todos lo sabían. Fue entonces cuando el tractor John Deere llegó al borde de la obra. Déjenme hablarles de Walter Brenn, porque necesitan entender al hombre antes de poder entender lo que hizo. Walter tenía 73 años y había cultivado los mismos 400 acres en el condado de Clayton durante 50 años. Su tierra lindaba con la obra, o lo que se convertiría en la Ruta 52 cuando Donnelly terminara el trabajo. Walter había visto llegar a los equipos de construcción 6 meses atrás. Los vio hacer el levantamiento, nivelar el terreno y vaciar el concreto. Los vio traer equipos que costaban más que toda su hacienda. No se quejó cuando el ruido asustó a su ganado. No se quejó cuando el tráfico de construcción destruyó el camino vecinal. No se quejó ni siquiera cuando el gerente de proyecto le dijo que tendría que reubicar su línea de cerco porque la medición original estaba mal. Walter Brennan no era de los que se quejan, era de los que observan. Y llevaba 3 días observando esa excavadora atascada, esperando a ver si la constructora lo resolvía. No lo resolvieron. Entonces Walter manejó su John Deere hasta el borde de la obra, se bajó y caminó hasta donde estaba Frank Donnelly con sus ingenieros. «Buenos días», dijo Walter. Frank apenas lo miró. «Buenos días. La obra está cerrada para visitas. Responsabilidad del seguro. No soy una visita, soy su vecino. Soy dueño del terreno al otro lado de esa hilera de árboles». Walter hizo un gesto hacia la excavadora atascada. «Vi su problema.
Pensé que capaz le podía ayudar. Frank lo miró. Miró el overol gastado, las botas embarradas, la cara de 73 años marcada por medio siglo del clima de AA. Ayudar. ¿Cómo? Puedo sacar eso. Las palabras quedaron flotando en el aire. Los ingenieros se miraron entre sí. Alguien tosió. Frank Donnelly empezó a reírse. Déjenme hablarles de esa risa, porque es importante para la historia. Frank Donnelly tenía 45 años y había construido Donnelly desde cero. Había empezado con una retroexcavadora y una camioneta, trabajado 18 horas al día durante 20 años. Y se había convertido en el contratista más grande del este de AA. Empleaba 150 hombres. Tenía equipos valuados en millones. Había construido puentes, carreteras, centros comerciales y escuelas. Frank Donnelly no era un hombre humilde. El éxito le había enseñado que era más inteligente que la mayoría, más trabajador que la mayoría, mejor que la mayoría. Cuando miró a Walter Brennan, al viejo agricultor con su ropa gastada y su tractor antiguo, vio todo aquello que había pasado su vida demostrando que no era. Entonces se rió. «Usted puede sacar eso», repitió Frank, todavía riendo. «¿Con qué, abuelito?» «Con su John Deere. Esa excavadora pesa 60 toneladas. ¿Cuánto pesa su tractor? 5. «No con el John Deere», dijo Walter. «Tranquilo. Con mi máquina a vapor». «¿Su qué?» «Mi locomotora a vapor. Modelo casi 1912 110 caballos de fuerza. Lleva 80 años en mi familia». Las risas se esparcieron. Los ingenieros se reían. Los obreros pararon lo que estaban haciendo para escuchar. Frank se limpió los ojos. «Un tractor a vapor de 1912. Quiere sacar mi excavadora de $600,000 con un tractor a vapor del año». «Annie». «Aziz, amigo. Tengo bulldozers que hacen más caballos de fuerza que toda su hacienda. No pudieron mover esa excavadora ni un centímetro. ¿Qué le hace pensar que una antiguaya va a hacerlo mejor?» Walter miró la excavadora atascada, después el bulldozer parado inútilmente al borde del pantano, y luego de vuelta a Frank. «Sus máquinas generan caballos de fuerza», dijo Walter. «La mía genera torque. Hay una diferencia». «Explíquese». «Caballos de fuerza es que tan rápido puede hacer un trabajo. Torque es cuánto trabajo puede hacer. Sus bulldozers giran rápido, pero no tienen agarre. Están diseñados para empujar tierra en terreno firme, no para jalar peso muerto desde un pantano. Mi locomotora a vapor fue diseñada para jalar trilladoras por campos llenos de barro todo el día. Juedas motrices de 18 metros con garras de acero. Pesa 22 toneladas. No patina, agarra». Frank sacudió la cabeza, todavía sonriendo. «Muy bonito, de verdad. Pero tengo un problema real acá y no tengo tiempo para...» «Llevas 3 días», lo interrumpió Walter en voz baja. «Ya probaste con bulldozers, probaste con guinches, probaste con una grúa que ni siquiera pudo acercarse. Estás perdiendo $20,000 al día en atrasos. Ya no tienes más opciones». Hizo una pausa, dejando que eso calara. «No te voy a cobrar nada. Sin resulta no perdiste nada más que 1 hora de tu tiempo. Si resulta, puedes hacer una donación a la Sociedad Histórica del Condado de Clayton. Ellos me ayudaron a restaurar el motor». Frank miró a Walter por un momento largo. Después miró a sus ingenieros, que se encogieron de hombros. «Está bien», dijo Frank, «traiga su pieza de museo. Cuando se caiga a pedazos intentando mover esa excavadora, por lo menos le va a dar algo de que reírse a mi gente. Déjenme hablarles de la locomotora a vapor, porque ella es la verdadera heroína de esta historia». La locomotora a vapor Case de 110 caballos fue construida en Racine, Wisconsin, en 1912,
el mismo año en que se hundió el Titanic y Woodrow Wilson fue electo presidente. Era una máquina monstruosa, 22 toneladas de fierro y acero, con ruedas motrices traseras de 183 metros de diámetro, cubiertas de garras de acero diseñadas para aferrarse a cualquier superficie. La caldera podía contener 150 galones de agua y generar suficiente presión de vapor para mover montañas. El abuelo de Walter August Bren la compró nueva por $3.2 en 1912, una fortuna en esa época. Más de lo que costaban la mayoría de las haciendas. August la usó por 20 años, jalando trilladoras de hacienda en hacienda durante la temporada de cosecha, arrancando tocones de campos que se limpiaban para sembrar, haciendo el trabajo pesado que los caballos no podían. Cuando los tractores a gasolina se pusieron comunes en los años 30, la mayoría de los agricultores desechó sus locomotoras a vapor. Las viejas máquinas eran caras de operar, lentas para arrancar y requerían atención constante. Pero August Bren no pudo deshacerse de la suya. La estacionó en un galpón detrás del granero y la tapó con una lona, pensando que quizás la necesitaría algún día. Nunca la necesitó. August murió en 1952 y la locomotora a vapor quedó intocada por otros 30 años. Walter la redescubrió en 1984 cuando estaba limpiando el viejo galpón para hacer espacio para guardar equipos. Corrió la lona y encontró el motor exactamente como su abuelo lo había dejado, oxidado, empolvado, pero intacto. Cada pieza seguía ahí. La caldera todavía mantenía presión cuando la probó. Los engranajes todavía giraban cuando los accionó a mano. Walter pasó 3 años restaurándola. Encontró a un maquinista jubilado en Dubuque que recordaba haber trabajado en locomotoras a vapor en su juventud. Rastreó piezas originales de coleccionistas y museos de todo el Medio Oeste, aprendió a operarla con manuales antiguos y con hombres mayores que todavía recordaban la era del vapor. Para 1987 la casi estaba funcionando de nuevo. Walter la llevaba a ferias del condado y exposiciones de vapor. Hacía demostraciones para grupos escolares. La mantenía en perfectas condiciones. Encendía la caldera una vez al mes solo para mantener todo en movimiento. Solo para escuchar el silbato resonar por las llanuras de Aya. Siempre supo que la vieja máquina era poderosa. Solo nunca había tenido la oportunidad de demostrar cuánto. Déjenme hacer una pausa acá y preguntarles algo. ¿Alguna vez supieron que podían hacer algo que todos los demás decían que era imposible? ¿Alguna vez sintieron esa certeza en los huesos? Esa tranquilidad, esa confianza que viene de entender algo profundamente. Algo que los expertos con sus títulos y sus equipos no entienden. Walter Brennan tenía esa sensación mientras manejaba su John Deere de vuelta a su hacienda a buscar la locomotora. Había observado a los equipos de construcción luchar por 3 días. Había visto sus bulldozers patinar inútilmente, sus guinches esforzarse y fallar. Había observado y pensado en torque, en tracción, en la diferencia entre potencia y agarre. Sabía que la máquina de su abuelo podía hacer lo que sus equipos modernos no podían. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Déjenme hablarles de la llegada, porque ahí fue donde empezó el verdadero espectáculo. A Walter le tomó 2 horas encender la locomotora. No se podía arrancar una locomotora a vapor como se arranca un tractor. Había que hacer fuego, calentar el agua, dejar que la presión subiera lentamente hasta que los manómetros mostraran que estaba lista. Walter lo había hecho cientos de veces, pero nunca con apuro. El vapor a presión era peligroso si no se le respetaba. Al mediodía, la locomotora estaba lista. Walter la sacó del galpón y la condujo por el camino del condado hacia la obra, avanzando a la majestuosa velocidad de 8 kilómetros por hora. Humo negro subiendo de la chimenea, vapor silbando por las válvulas. Los conductores se orillaban a mirar. Los niños señalaban desde sus patios.
Una máquina así no había recorrido estas calles en medio siglo. El equipo de construcción la escuchó llegar antes de verla. Primero el sonido, un resoplido profundo y rítmico, como la respiración de algún animal enorme. Después la vibración del suelo, las garras de acero mordiéndose en el camino de grava con cada rotación de las ruedas gigantes. Luego el silbato. Cuando Walter anunció su llegada, un chillido de vapor resonó por las llanuras planas de Iowa y giró todas las cabezas. La locomotora a vapor llegó a la cima de la pequeña loma que daba a la obra, y por un momento todos se quedaron mirando. La máquina era enorme. Hacía que el John Deere de Walter pareciera un juguete, igual que un oso grizzly hace que un gato doméstico parezca pequeño. La caldera brillaba en negro, recién pintada y lustrada. Los accesorios de latón atrapaban el sol de septiembre. Las ruedas motrices, de casi 2 metros de altura y cubiertas de garras, giraban lentamente mientras Walter guiaba la locomotora ladera abajo hacia el pantano. Frank Danali estaba con los brazos cruzados, mirando. Su sonrisa todavía estaba ahí, pero se había achicado. «Jesús», murmuró uno de los ingenieros. «Mira el tamaño de eso». «Es una antiguaya», dijo Frank, pero su voz había perdido algo de convicción. «Debería estar en un museo». Walter condujo la locomotora hasta el borde del pantano, a unos 60 metros de la excavadora atascada. Frenó, se bajó y empezó a desenrollar una cadena de la parte trasera de la máquina. No era cualquier cadena. Era una cadena con eslabones tan gruesos como la muñeca de un hombre. Acero forjado que había estado en la familia de Walter tanto como la propia locomotora. «Esa cadena no va a aguantar», dijo uno de los ingenieros. «Rompimos un cable clasificado para 50 toneladas. Esta cadena está clasificada para 80, dijo Walter tranquilo. Y tiene algo de elasticidad. El cable de acero no se estira. Cuando llega a su límite, se quiebra. La cadena se estira un poco antes de romperse. Te da tiempo para echarte atrás». Caminó con la cadena hacia la excavadora. Sus botas se hundían en el barro con cada paso. El suelo era blando, pero no sin fondo. Había tierra firme debajo del barro, quizás a 1,5 metros o 2 metros de profundidad. Walter podía sentirla con cada paso. El equipo de construcción miraba en silencio mientras el viejo avanzaba por el pantano con la cadena al hombro, hasta que llegó a la excavadora atascada. Enganchó la cadena al chasis de la máquina, probó la conexión y volvió caminando a tierra firme. Para cuando llegó a la locomotora, estaba cubierto de barro hasta el pecho. No pareció notarlo. «¿Estás seguro de esto, Don?», gritó Frank. Había menos burla en su voz ahora, más preocupación genuina. «Esa máquina vale más que toda su hacienda. Si algo sale mal, entonces le debo una excavadora», dijo Walter. «Pero no va a salir nada mal». Subió a la plataforma de la locomotora, revisó sus manómetros de presión y puso la mano en el acelerador. Déjenme hablarles de los próximos 3 minutos, porque son la razón por la que esta historia todavía se cuenta. Walter abrió el acelerador. La locomotora a vapor respondió con un sonido que nadie en esa obra había escuchado jamás. Un chunk profundo y resonante cuando los pistones empezaron a empujar. Cuando los engranajes se acoplaron, cuando 80 años de ingeniería cobró vida. Las ruedas motrices empezaron a girar. No patinaron. No resbalaron. Las garras de acero se mordieron en el suelo como dientes, cada una encontrando agarre. Cada una aferrándose a la tierra firme que había debajo del barro blando de la superficie. La cadena se tensó. En la cabina de la excavadora atascada, el tablero trepidó. Toda la máquina crujió, el metal sometido a fuerzas que nunca había experimentado. Por un momento, nada pareció pasar. Entonces la excavadora se movió. No mucho, 1 centímetro, quizás 2.
pero se movió hacia adelante, fuera del hoyo que la había atrapado por 3 días. «¡Santo!», dijo alguien. Walter no escuchó. Estaba enfocado en el manómetro de presión, en el acelerador, en el sonido del motor. Empujó el acelerador un poco más. El resoplido de la locomotora se hizo más fuerte, más urgente. Las ruedas motrices giraban más rápido, las garras cortando el suelo y lanzando barro hacia atrás. La cadena zumbaba de tensión. La excavadora volvió a moverse. 30 centímetros esta vez, después otros 30. El equipo de construcción estaba gritando ahora. No de pánico, sino de incredulidad. Estaban viendo una máquina de 60 toneladas siendo sacada de un pantano por algo que sus bisabuelos podrían haber usado. Walter mantuvo el acelerador constante. La locomotora siguió jalando. 1,5 metros, 3 metros. La excavadora estaba subiendo ahora, el barro soltando su agarre con una serie de sonidos de succión. Las orugas emergían, negras y chorreando, del pantano. 6 metros, 9 metros. La excavadora estaba afuera. Walter la jaló otros 30 metros solo para estar seguro, hasta que la máquina quedó en tierra firme. Embarrada, golpeada, pero intacta. Entonces cerró el acelerador, puso el freno y soltó el silbato de la locomotora. El sonido resonó por las llanuras de Iowa, un grito triunfante. El mismo sonido que había anunciado la llegada de los equipos de cosecha 100 años atrás. El mismo sonido que había resonado por estos campos cuando el abuelo de Walter era joven. El equipo de construcción estalló. Los hombres estaban gritando de alegría, dándose palmadas en la espalda, señalando la locomotora y la excavadora y el viejo que había hecho lo que su equipo millonario no pudo. Frank Donnelly se quedó absolutamente inmóvil. Su cara se había puesto pálida. Sus brazos habían caído a sus costados. Miró la locomotora a vapor, la antigua obsoleta pieza de museo. Y luego su excavadora parada en tierra firme por primera vez en 3 días. Miró a Walter Brennan, cubierto de barro, parado en la plataforma de una máquina del año N. Y no dijo una sola palabra. Ahora déjenme contarles lo que pasó después, porque la historia no termina en el barro. Walter condujo la locomotora a vapor a casa esa tarde, avanzando lentamente por el camino del condado mientras los autos pitaban y la gente saludaba. La historia ya se estaba esparciendo. Llamadas telefónicas, boca en boca, el antiguo telégrafo de las comunidades rurales. Para la noche todos en el condado de Clayton sabían lo que había pasado en la obra. Frank Donnelly apareció en la hacienda de Walter a la mañana siguiente. Walter estaba en el granero limpiando el barro de las ruedas de la locomotora cuando escuchó el camión llegar al camino de entrada. Siguió trabajando, sin darse vuelta, hasta que la sombra de Frank cayó sobre el suelo. «Señor Brennan, señor Donnelly». Frank se quedó parado ahí un buen rato, con las manos en los bolsillos, mirando la locomotora. A la luz del día, con el barro limpio y el latón lustrado. Parecía menos una máquina de rescate y más lo que realmente era una hermosa pieza de ingeniería de otra época. «Vine a disculparme», dijo Frank, por fin. Walter siguió limpiando. «No hay nada de qué disculparse. Me reí de usted frente a todo mi equipo. Llamé a su máquina una pieza de museo. Lo llamé abuelito. Actué como si estuviera perdiendo mi tiempo. Lo estaba equivocado». Walter dejó de limpiar y miró a Frank por primera vez. «Sí, estaba». «¿Cómo supo?» «¿Cómo supo que esa cosa podía sacar mi excavadora cuando nada más pudo?» Walter dejó su trapo y se apoyó en la enorme rueda de la locomotora. «Mi abuelo compró esta máquina nueva. La usó por 20 años jalando trilladoras por barro que habría tragado a una yunta de caballos. Él solía decir que las máquinas modernas estaban construidas para la velocidad, pero que su locomotora estaba construida para el trabajo.
para el tipo de trabajo donde no puedes ir rápido, donde simplemente tienes que seguir jalando hasta que el trabajo esté hecho. Pero la tecnología es exactamente la misma que hace 80 años. Presión de vapor empujando pistones. Pistones girando engranajes. Engranajes girando ruedas. Sin computadores que le digan cuándo parar. Sin sensores que la protejan de la sobrecarga. Solo presión y acero y un hombre que sabe cómo usarlos. Walter le dio una palmada a la caldera de fierro. Sus bulldozers tienen más caballos de fuerza que esta máquina. Pero caballos de fuerza no era lo que necesitaba. Necesitaba torque. Fuerza de jale bruta entregada lenta y constante. Necesitaba ruedas que agarraran en vez de patinar. Necesitaba una máquina que no supiera cuándo rendirse. Miró a Frank. Su equipo moderno está diseñado para protegerse. Cuando detecta demasiada carga, afloja. Cuando las ruedas empiezan a patinar, el computador corta la potencia. Eso es ingeniería inteligente. Previene daños, alarga la vida de la máquina. Pero también significa que hay un límite para lo que esas máquinas van a hacer. Van a trabajar hasta cierto punto y después van a parar. No van a destruirse a sí mismas intentando. ¿Y su locomotora? Mi locomotora no sabe nada de eso, simplemente jala. Si le digo que jale hasta que algo se rompa, va a jalar hasta que algo se rompa. El único computador soy yo, y yo sé cuándo parar y cuándo seguir. Frank estuvo en silencio por un buen rato. Pasé 30 años en este negocio, dijo finalmente. Construí mi empresa desde cero. Siempre creí que lo más nuevo era mejor, que más tecnología significaba más capacidad. Ayer, una máquina de 1912 hizo lo que mi equipo millonario no pudo. Su equipo es mejor para la mayoría de las cosas, dijo Walter. Más rápido, más preciso, más fácil de operar. Pero hay algunos trabajos donde los métodos antiguos todavía funcionan mejor. El truco está en saber cuáles son esos trabajos. ¿Cuánto le debo? Le dije que nada. ¿Cuánto de donación? Walter lo pensó. ¿Cuánto cree que le costaron 3 días de atraso? Casi $70,000. Entonces, deles 10,000. Es más dinero del que ellos han visto nunca. Pueden usarlo para preservar máquinas como esta. Máquinas de las que la gente se ríe hasta que las necesita. Frank metió la mano a su chaqueta y sacó un talonario de cheques. Escribió el cheque sin dudar, lo arrancó y se lo entregó a Walter. $10,000 para la Sociedad Histórica del Condado de Clayton, dijo Frank, y mis agradecimientos personales. No voy a olvidar lo que hizo. La mayoría de la gente olvida. Yo no voy a olvidar. Frank miró la locomotora una última vez. ¿Sabe lo que aprendí ayer? Que mi bisabuelo era más inteligente que yo. No tenía computadores, ni hidráulica, ni ninguna de las cosas que yo pensaba que eran esenciales. Solo tenía máquinas como esta y el conocimiento de cómo usarlas. Era más inteligente que los dos juntos, dijo Walter. Él construyó un mundo que funcionaba. Nosotros simplemente lo heredamos. Déjenme hablarles de los años que siguieron, porque Walter Brennan se convirtió en algo que nunca esperó, famoso. La historia del rescate del pantano se esparció mucho más allá del condado de Clayton. Un reportero del Desmond Rush fue a entrevistar a Walter, luego una cámara de televisión de Cedar Rapids. Para fines de octubre, la locomotora a vapor había aparecido en 3 diarios. 2 segmentos de televisión y un artículo de revista sobre tecnología antigua haciendo su regreso. El teléfono empezó a sonar. Empresas constructoras, operaciones madereras, agricultores con equipos atascados en lugares imposibles. Todos llamaban a Walter preguntando si podía ayudar. La mayoría de los trabajos estaban fuera de su alcance. No podía exactamente manejar una locomotora a vapor hasta Minnesota.
pero algunos eran locales, y Walter nunca dijo que no. En los 5 años siguientes, Walter Brennan y su locomotora a vapor Case de 1912 sacaron 11 piezas de equipo moderno que nada más pudo mover. 2 excavadoras, un bulldozer, un camión de cemento, 4 camiones graneleros y 3 cosechadoras que se habían atascado en el mismo pantano, en la misma hacienda, 3 años seguidos. Uno pensaría que aprenderían, dijo Walter después de la tercera cosechadora. Nunca cobró por el trabajo. Cada rescate terminaba igual, una donación para la Sociedad Histórica del Condado de Clayton, lo que el dueño pudiera. Para 1997, la sociedad tenía suficiente dinero para construir un museo de verdad. Un edificio dedicado a preservar los equipos a vapor que habían construido el Medio Oeste. La casa de Walter era la pieza central de la colección. No permanentemente. Walter todavía tenía la locomotora en su hacienda. Todavía la encendía una vez al mes. Todavía la llevaba a ferias y exposiciones. Pero el museo construyó una vitrina especial para ella, con fotografías del rescate del pantano y testimonios de las personas que Walter había ayudado. La placa en la vitrina decía: Locomotora a vapor Case 1912, propietario Walter Brennan. Esta máquina fue construida antes de la Primera Guerra Mundial y todavía está funcionando hoy. Ha rescatado más de $1 millón en equipo moderno de situaciones que la tecnología moderna no pudo resolver. Algunas cosas no se vuelven obsoletas. Solo esperan a que la gente recuerde por qué fueron construidas. Déjenme hablarles de una última cosa, porque ocurrió en 2001, el año en que Walter Brennan murió. Walter tenía 72 años cuando la excavadora de Frank Donnelly quedó atascada. Tenía 82 cuando su corazón se rindió en una mañana de septiembre, sentado en el porche de la casa de hacienda donde había pasado toda su vida. Su hijo, Martín, lo encontró ahí con una taza de café en la mano y una pequeña sonrisa en la cara. La locomotora a vapor era visible desde el porche, estacionada en su galpón, el mismo lugar donde August la había dejado 70 años atrás. El funeral fue el más grande que el condado de Clayton había visto en décadas. Frank Donnelly llegó, más viejo ahora, pero todavía dirigiendo su empresa constructora. Le contaba la historia del rescate del pantano a cualquiera que quisiera escuchar. Este hombre salvó mi negocio, dijo Frank, no solo mi excavadora. Mi negocio estaba perdiendo plata. Mi reputación estaba en juego. Y un viejo agricultor con una máquina todavía más vieja hizo lo que todos mis ingenieros dijeron que era imposible. Después del funeral, Martín Brennan tomó la hacienda y la locomotora a vapor. Había crecido aprendiendo a operarla, a mantenerla, aprendiendo la paciencia que se necesita para generar vapor y la habilidad que se necesita para usarlo. La primera vez que encendió la locomotora después de la muerte de su padre, el silbato resonó por las llanuras de Iowa, igual que siempre. Pero esta vez Martín hubiera jurado que escuchó algo diferente en el sonido. No solo vapor escapando por el latón, sino la voz de su padre y la voz de su abuelo. Y todas las voces de los hombres que habían estado donde él estaba ahora, con las manos en el acelerador de una máquina que se negaba a volverse obsoleta. Déjenme decirles la cosa final, porque es lo que Walter habría querido que supieran. La locomotora a vapor Case de 1912 todavía está funcionando. Martín Brennan todavía la enciende una vez al mes. Todavía la lleva a ferias del condado y exposiciones de vapor. Todavía recibe llamadas de personas con equipos atascados en lugares imposibles. Y todavía nunca dice que no. 2015, 23 años después del rescate original del pantano, Martín sacó otra excavadora Caterpillar. Esta pertenecía al nieto de Frank Donnelly, quien había tomado la empresa constructora de la familia y cometido exactamente el mismo error que su abuelo. Su abuelo me advirtió sobre este pantano joven mirando cómo la locomotora jalaba su excavadora a tierra firme.
Él decía que lo único que podría sacar equipos de acá era la máquina de su familia. ¿Y qué dijo usted? Dije que era ridículo, que era 1992 que teníamos mejor tecnología ahora. Martín sonrió. ¿Y cómo le fue con eso? Más o menos como usted se imagina. El joven sacudió la cabeza. Mi abuelo tenía razón. Algunas cosas no se vuelven obsoletas. Solo esperan a que la gente las olvide y después nos recuerdan. Martín apagó la locomotora y soltó el silbato por última vez. El sonido resonó por las llanuras de Ava, el mismo sonido que había resonado ahí por más de 100 años. El mismo sonido que resonaría ahí por 100 años más, si la familia Brennan tiene algo que decir al respecto. Los ingenieros dicen que la energía a vapor es historia antigua. Los expertos dicen que las máquinas modernas pueden hacer cualquier cosa. Las empresas constructoras dicen que no hay nada que su equipo no pueda manejar. Pero en algún lugar del condado de Clayton hay un galpón detrás de un granero donde una locomotora a vapor casi de 1912 está esperando. Su caldera todavía mantiene presión. Sus engranajes todavía giran. Ruedas motrices de 18 metros todavía pueden aferrarse a cualquier superficie y jalar cualquier peso. Ha estado ahí por más de 100 años. Y cada vez que alguien dice que nada puede sacarla, la familia Brennan enciende la locomotora, suena el silbato y los deja en evidencia. Esa es la historia del rescate del pantano. La historia de una máquina que se negó a volverse obsoleta y de una familia que se negó a dejarla. Los ingenieros se rieron, el silbato de vapor respondió y la excavadora salió del barro. Eso es lo que pasa cuando subestimas algo que fue construido para durar.